Amén, familia amada, buen día, bienvenidos. Damos gracias al Señor por esta obra tan especial, tan maravillosa que es Cristo en nosotros. Estamos en una serie sobre la vida llena del Espíritu. Y muchas veces se confunde la llenura del Espíritu con el bautismo del Espíritu. Es diferente, de la misma categoría espiritual, pero diferente. El bautismo del Espíritu es una sola vez en la vida que lo recibimos y nos sella para siempre. Pero la llenura del Espíritu es continua. Es una llenura continua cada día. A medida que vamos escuchando su voz, vamos creyendo a la verdad, a la palabra, vamos siendo edificados, instruidos, renovados en la mente. Y vamos obedeciendo a la fe, a esa realidad, a esa voz maravillosa del Espíritu. Vamos siendo llenados. ¿Y cuáles son las características de una vida llena del Espíritu? Una vida llena de Cristo es una vida llena del Espíritu. Una vida llena de gozo, a pesar de las circunstancias. Ese gozo nadie lo puede ahogar, nadie lo puede apagar en un corazón lleno del Espíritu Santo de Dios. Una vida llena de paz, a pesar de las circunstancias. Una vida que su característica principal, su esencia, que manifiesta en todo tiempo, en todo lugar y con todas las personas, las que le hacen bien y las que no le hacen bien, el amor de Dios, el amor del Padre. Así que bienvenidos en esta mañana a este tiempo de construcción, de edificación en la verdad, que nos va a mantener siempre firmes en Cristo y llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a comenzar hablando algo tan importante como es el sello, la marca del Espíritu Santo en nuestras vidas. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Qué importante es ser ministrados por pastores llenos del Espíritu Santo que te van a hablar la verdad, porque te aman, porque no tienen intereses propios de ganar adeptos, más gente, más. No, tienen el interés en tu corazón, en tu vida, que sea liberado, que sea sanado. ¿Sabe por qué? Porque la verdad nos hace libres. Y qué maravilloso es caminar en libertad. A eso nos llamó Dios. Nos sacó de la esclavitud de la antigua naturaleza que nos sometía como borreguitos a nuestros deseos, a nuestros placeres o a las cosas que nos decían. Pero ahora podemos elegir, porque todo tiene que ver con el libre albedrío. Nosotros elegimos. Dios nunca nos va a obligar a nada. Dios por amor ha hecho todo lo que ha hecho, entregar a su Hijo, darnos salvación eterna, una vida tan gloriosa, abundante. Pero ¿sabe qué, amados? Después de la desobediencia del primer hombre, después de la caída de Adán, se estableció un código en el ser humano, un fundamento de escasez. El ser humano no valora la abundancia, ¿sí se da cuenta? Cuando tiene abundancia, no la valora, la menosprecia. Los activos escasos son los más apreciados. ¿Cómo podemos? ¿Qué está hablando esta mujer? A ver, quiero entender. Por ejemplo, el oro, las piedras preciosas, los diamantes, son activos escasos y son muy valorados, tienen un alto valor para el ser humano.
Para Dios no, porque dice la Biblia que en el cielo, donde usted y yo vamos a caminar, vamos a pisar, las calles son de oro y el mar es de cristal. Cuando uno tiene algo así abundante, es como que lo da por sentado que te lo mereces, que lo tenés. Así vemos ahora mucha juventud que tienen padres amorosos, que les dan todo, pero no son agradecidos. Son muchas veces indiferentes. Lo tienen todo, en abundancia, no valoran. Esto le pasó al hijo pródigo. Teniendo todo y en abundancia, como él mismo lo reconoce después. Padre, dame lo que me corresponde, me voy a ir lejos. Y se fue lejos de la provisión, del amor, de la abundancia. Porque esa es la naturaleza humana. Por eso es que Dios nos regaló, por gracia, una nueva naturaleza que valora las cosas de arriba. Entonces, cuando se vio comiendo entre los cerdos, con una escasez tremenda, volvió en sí. Esa es la gracia de Dios, que permite temporadas o situaciones a veces difíciles para volvernos en sí, para ver a dónde nos hemos desviado, a dónde nos hemos ido, operando en nuestras fuerzas, queriendo hacer en nuestras fuerzas. Y volvió en sí y dijo, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. En la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Volveré y le diré, ahí entra el arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Volvió el hijo pródigo y quería decir las palabras y el padre no lo dejó. Solo lo abrazó y lo restauró, poniéndole un vestido nuevo, un anillo, símbolo del pacto, calzados nuevos, símbolos del evangelio, del apresto, del evangelio, de la paz. Hizo fiesta. Ese es el Padre. Por eso es que, iglesia amada, necesitamos comprender y enfocarnos en las cosas de arriba. Eso dice el apóstol Pablo. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Enfóquense, pero vivimos en esta tierra, sí, pero ¿sabe cómo vamos a vivir en esta tierra? Seguros, firmes, bendecidos, saludables, con el enfoque en Cristo Jesús, en la verdad de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Esa justicia que Él mismo nos convence de que somos justos, no por nuestras obras, sino por la obra de otro, la obra de Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué maravilloso es este sello. En primer lugar, los productos que son exportados de exportación tienen un sello de calidad, ¿no es verdad? Nosotros tenemos el sello del reino, el sello del Espíritu Santo de Dios, que nos muestra que somos valiosos, que somos importantes, que tenemos un propósito, un destino. Eso es lo que da el Padre y eso es lo que afirma el Espíritu Santo. Pero el 14 dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. A veces esto no se entiende mucho. ¿Acaso ya no fuimos redimidos? Sí, usted y yo ya fuimos comprados.
Le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Cristo. Hemos sido comprados a un gran precio, a un alto precio. Pero ¿sabe qué? En nuestro espíritu fuimos instantáneamente salvos, la salvación completa, pero en el alma es progresiva. Estamos caminando a la salvación de nuestra alma. Ese es el propósito de nuestra fe, ese es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Y así, qué bueno que es poder oír la voz del Espíritu Santo, que nos dice todo el tiempo, tú eres, no vas a ser, ya eres un hijo de Dios. Entonces, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? Usted y yo somos la posesión más valiosa de Dios, que Él adquirió, como dije antes, por un gran precio, la sangre, la vida de su Hijo. Entonces, dice, hasta la redención. ¿Por qué? Porque todo nuestro ser va a ser redimido. Nuestra alma va a ser salvada. Nuestra mente va a comenzar a renovarse en la verdad. Pero va a llegar un día, amados, que nuestros cuerpos también van a ser redimidos. Cuando Él vuelva en su segunda venida, vendrá en las nubes y nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es una realidad. Esa es la redención de nuestro cuerpo. Cada parte de nuestro ser que somos tripartitos es una dimensión. El espíritu es una dimensión eterna. El alma es otra dimensión. Y el cuerpo también. Y los tres van a ser redimidos. En ese proceso, ya fue redimido el espíritu. Estamos caminando en el proceso de la redención del alma, la salvación del alma y también del cuerpo. Porque su cuerpo y mi cuerpo es un cuerpo eterno, que tiene propósitos eternos. Entonces es muy importante entender la obra del Espíritu Santo, el sello, la garantía que le dice a Dios, tranquilo Dios, tu posesión más valiosa va a ser bien cuidada, bien guardada, va a permanecer hasta el fin, sin moverse por corrientes extrañas de ideologías o cosas que quieren desviarnos del amor de Dios, del amor de Cristo. Entonces, ese es mi primer punto. Nos vamos al segundo. Promesa de reconciliación cumplida. Esta promesa está en Malaquías. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ahí está el problema. La separación que tenemos con Dios. Ahí está el problema. El no entender, el no recibir la afirmación de la paternidad de Dios. Qué importante es comprender que todo hombre, varón o mujer que habita en esta tierra, aunque tenga padres biológicos, será un huérfano espiritual hasta que se relacione con su Padre Dios, hasta que conozca la paternidad del amor del Padre, el único que verdaderamente puede sanar, puede fortalecer el hombre interior por su espíritu, el único que nos da destino, seguridad, libertad y propósito. Cuando el propósito no es conocido, el abuso será inevitable de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de lo que Dios nos ha entregado. Entonces aquí está mostrando el problema como la solución. Dice, Él, ¿quién es Él? Cristo. Cristo por la obra de la cruz nos ha reconciliado nuevamente con Dios el Padre. Esa reconciliación establece la reconciliación en el alma, en ese alma carente que siempre está pensando dentro de sí, no puedo, no tengo, porque hay una naturaleza de temor, hay una naturaleza de escasez. Y como dije antes, siempre ese código, ese fundamento de escasez
en el ser humano sin Dios, sin Cristo, va a menospreciar la abundancia. Menosprecia. Fíjese, nosotros podemos ver cuántos matrimonios, mujeres amorosas, aman a sus esposos, los tratan bien, los cuidan. ¿Cuál es lo que reciben de ellos? Muchas veces, no estoy generalizando. A veces rechazo, a veces las cambian por otras. ¿Por qué? Porque el código del ser humano es escasez. Menosprecia la abundancia. Por eso es que los activos más valiosos son los escasos. Pero esa condición de una mentalidad y un corazón de orfandad vino a cambiarla a Cristo. Cuando dice la promesa del profeta, hace más de 2500 años, Él, ¿quién es Él? Es Cristo. A través de la obra de la cruz, nos volvió a reconciliar con el Padre Dios. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Por qué hay tantos problemas familiares? Porque los padres que fueron creados en su naturaleza, ahí está inherente a su naturaleza la paternidad, aunque no tengan hijos. Pero cuando no han recibido la afirmación verdadera del amor de Dios, eso van a transmitir a sus hijos. A veces descalificación, a veces rechazo, a veces mucha exigencia, mucho perfeccionismo. No está bien hecho, no haces nada bien. Descalificando. El Padre Dios, lo poquito que le damos, lo multiplica. Entonces, es importante entender que todo ser humano, sea varón o mujer, aunque tenga padres biológicos, será huérfano del Padre del Espíritu, del Padre de las luces, del Padre del Espíritu. Y ahí radican los problemas. Ahí radica todo tipo de desviación. La palabra papá significa destino, significa propósito. Aquí, en esta palabra papá, está, cuando no es entendida, cuando no es comprendida, aquí está tanto el problema como la solución. Un padre que ha sido sanado en su identidad va a ministrar a sus hijos, los va a ver como Dios los ve, no conforme a sus criterios humanos, sino conforme al criterio del reino, al criterio divino. Va a honrar la naturaleza que portan, esa naturaleza que es conforme a la naturaleza de Dios. Entonces, el mayor descubrimiento que puede hacer el ser humano no es haber ido a la luna, como hablamos el domingo pasado. No es todos los inventos que nos hacen bien claro. Es maravilloso poder disfrutar, por ejemplo, el aire. Pero el mayor descubrimiento del ser humano es conocer su origen divino y su destino. El mayor descubrimiento. Porque puede ser un gran científico, pero si no tiene esto, será un gran científico, pero ¿sabe qué? No dejará una herencia de trascendencia a sus hijos. Porque si nosotros nos rajamos, sudamos para dejarle algo a nuestros hijos, está bien, no digo que no, sí, es parte, está muy bien. Pero si solo le dejamos eso, hemos perdido una generación. Deberíamos enfocarnos en dejarle a nuestros hijos la fe, el ejemplo del amor del Padre, la paternidad de Dios. Y después, también,
todos los activos, y en abundancia. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto es una vida abundante. Oiga, como la vida de Dios es abundante, no te cuesta, no cuesta nada. Al ser humano parece que le gusta lo que le cuesta. La despreciamos. Esta vida abundante es despreciada. La dejamos por lo que nos cuesta. El mayor descubrimiento del ser humano es entender su origen divino. Tú fuiste diseñado no en la tierra, en el cielo, en la eternidad y en Cristo. Con un diseño único, nadie es igual a ti. Con un propósito glorioso y eterno. ¿Sabes qué? Todas las personas tenemos la necesidad de vivir por algo. ¿Sí o no? Si no vives por algo, tu vida será insatisfecha, fría, vacía. Tenemos la necesidad de vivir por algo. Una novela antigua había alguien por quien vivir, ¿no? Tenemos esa necesidad. Y sí, mucha gente tiene propósitos y son buenas personas, sí. Y dejan a sus hijos buenas cosas, sí. Pero como dije antes, si no le dejan lo primero, si no dejan una marca, si no les dejan la vida, la revelación de Cristo, todo esfuerzo es vano. ¿Sabe por qué? Porque puede pasar como hablé al principio. El hijo pródigo tenía todo en su casa, abundancia. ¿Pero qué hizo? Lo menospreció. Entonces podemos sudar mucho para dejar a nuestros hijos. Pero si no le dejamos el fundamento de una mentalidad de reino, todo eso que le hemos dejado será malgastado. No quedará nada. Si usted lee estadísticas de herederos de fortunas millonarias, después han quedado en las peores condiciones financieras. Si usted lee a esos que se sacan la lotería, dice que en 1 o 2 años quedan. ¿Por qué? Porque la naturaleza de orfandad, la naturaleza de escasez opera. Entonces, el mayor descubrimiento es tu origen divino, que tu Padre es Dios y tienes un destino, un glorioso propósito en la tierra. Jesucristo revela al Padre. El Padre revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. Pero ¿quién es el que afirma la revelación del Padre? El Espíritu Santo de Dios, porque nos da el testimonio de quién somos. Nos da el testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es una de las características. Si escuchas su voz y te dejas guiar por Él, has entendido que eres un hijo de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? Es esa vieja naturaleza esclava que siempre va a tener temor. Pero nosotros no hemos recibido ese espíritu. El espíritu que nosotros hemos recibido es un espíritu de amor, poder y dominio propio. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entender el plan del amor de Dios nos permite ver el propósito para el cual nacimos, el propósito de nuestras vidas. Y
es muy glorioso. Por eso necesitamos enfocarnos en las cosas de arriba. Aquí la garantía del Espíritu, es mi tercer punto, es cuidar a los hijos de Dios celosamente. Hay dos tipos de celos. Los celos humanos, que son terribles, vienen del temor y del egoísmo y pueden dañar mucho, porque pueden pensar o piensan que las personas son de su propiedad. Pero el celo de Dios, el celo del Espíritu es el que nos cuida, es esa garantía hasta la redención de todo nuestro ser. Y dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Qué hermoso es ser amado, ¿no? Qué hermoso es ser anhelado. Qué hermoso es que te digan, te extrañé. Qué hermoso es que nos anhelen. La buena noticia de hoy, el Espíritu te anhela. Si te sientes solo, si te sientes triste, si nadie te lo ha dicho, el Espíritu te lo dice hoy. Cuánto te ama y cuánto te anhela. Y su celo no es para destruirte. Su celo es para protegerte, para guardar tu vida de la desviación, de las enseñanzas que no son buenas, de tanta clase de información que desvían nuestra mente y nuestro corazón de la verdadera fidelidad a Cristo Jesús. Esta pregunta que está haciendo el Espíritu, ¿o piensan que el Espíritu los anhela celosamente? Tiene que ver, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? O sea, tiene propósito el celo de Dios. ¿Por qué? Porque es un conocimiento de causa. Él sabe lo que opera el sistema del mundo. El sistema del pensamiento del mundo es contrario al reino de Dios donde nosotros estamos. Entonces, esa pregunta que hace el hermano de Jesús, Santiago, hace referencia al texto anterior que dice, oh almas adúlteras. Fíjense que está hablándole al alma, le está hablando al alma, porque cuando el alma tiene un entendimiento de que lo tiene todo en Dios su Padre, no tiene que buscar otros placeres en otras fuentes. Eso es adulterio. Tener todo. Como que yo tenga un esposo que me dé todo. El amor, el cariño, me supla en todas mis necesidades. Pero yo quiera buscar a otro. Quiera buscar en otra fuente lo que ya tengo en casa. Y esas son nuestras almas muchas veces, teniendo toda esta vida desplegada de Cristo, que es hermosa. Hay sanidad, hay liberación, hay paz, hay gozo, hay abundancia. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Pero el que sabe la necesidad nuestra, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Necesitamos entender lo que es el mundo, porque pueden catalogarnos como personas muy estrechas de mente. El mundo es un sistema oscuro que es contrario totalmente a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tiene sus leyes también. Y quiere absorber tu mente y tu corazón y apartarlo de Dios, de Cristo. Quiere absorberte en ese egoísmo, en esa acumular por esa mentalidad de escasez. Se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué?
porque la palabra lo dice. Nadie puede amar a dos señores. Va a aborrecer a uno y va a amar al otro. O vas a amar las cosas del mundo o vas a amar las cosas del Espíritu de Dios. Podemos disfrutar del mundo, claro, estamos en la tierra. Podemos disfrutar de muchas cosas, pero ¿sabe cómo? En el balance del Espíritu. ¿A dónde te lleva el sistema del mundo? A un extremo. Siempre a un extremo. Hay muchas religiones ascetas que mortifican el cuerpo, la carne, no le dan de comer, no permiten que jueguen, no permiten que se diviertan, no permiten nada. Son religiones del mundo, separados de Dios. Ese es un extremo. Y el otro extremo es el desenfreno, el libertinaje, que también nos puede llevar al abismo, al dolor. ¿En qué se basa este sistema del mundo? En activar la carne, la naturaleza con la que nacemos, en activar las emociones sin el balance del espíritu, llevándonos a esos extremos. Lo dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. ¿Cuánta gente buscando otras fuentes que puedan mostrarle cosas eternas, cosas en las que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón y tenemos un vacío existencial que desea ser llenado con lo espiritual? Pero están buscando en su fuerza, en espiritismo, hechicerías, astrología. El Espíritu Santo nos lo avisa todo. Nos da ensueño, nos habla, nos muestra, nos guía. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Estos son los celos humanos. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros practicamos la vida del Espíritu. Nosotros practicamos la naturaleza nueva que tenemos. Estamos en proceso. Puede ser que fallemos, pero inmediatamente el Espíritu nos redarguye, el Espíritu nos convence. ¿Saben qué? A veces tratamos de convencer a nuestros hijos. No hagan eso, no, estamos recalcitrantes, porque no queremos orar y decir: Espíritu Santo, por favor, me cansé, no puedo más. Convence a mi hijo, convence a mi hija de la verdad. Dice: les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no me fuera no les dejaré al Consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y sabe cuál es el pecado, amados? No son estas obras de la carne, son parte de. Pero estas obras de la carne vienen por el pecado. No dice los pecados. ¿Sabe cuál es? No creer en Jesús. Él lo dice. Esto está en Juan 16. Él lo dice. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre. Si Él fue al Padre, quiere decir que ya nosotros somos justos por su obra a la cruz. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado. ¿Quién era el que te atemorizaba? ¿Quién era el que te condenaba? Ya fue juzgado. Ya fue derrotado. Fue exhibido públicamente en el desfile triunfal de Cristo en la gloria eterna. Fue avergonzado públicamente cuando Cristo resucitó. Y ese poder está en nosotros. Vamos a ver las crónicas de un hombre. Las crónicas de Pedro, un discípulo de Jesús. Si nosotros vemos la vida de este hombre, nos vamos a
nos vamos a identificar con él. Este hombre, un pescador indocto, sin letra y del vulgo. Este hombre muy impulsivo, su nombre era Simón, que dice que era como una caña sacudida por el viento. ¿Qué significa eso? Un día estaba para un lado, otro día para otro. Pero la diferencia la hace Jesucristo. Por eso es que Gálatas o Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, pero Él, los peros de Dios en la Biblia, amados, me sobrecogen, me ministran tanto, porque les está dando duro, ustedes, almas adúlteras, pero después, pero Él da mayor gracia, la abundancia de la gracia de Dios. Y si nosotros con humildad reconocemos, sí, Señor, yo soy débil y no puedo, ayúdame. Él da mayor gracia. Resiste a los soberbios. ¿Qué es resistir? Ponga su mano así. Es empujar para atrás. Pero da gracia a los humildes. ¿Y qué es humildad? Tiene que ver con la naturaleza de Cristo que está establecida ya en nosotros, pero también tiene que ver con la fe. Si tú le crees a Dios, serás una persona humilde, productiva. Entonces Pedro, Jesús lo llamó y le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Y comenzó su travesía con él, a ministrarlo a cada día. Y mientras Pedro estuvo con Jesús, tenía tal seguridad que, ¿sabe qué? Caminó sobre las aguas. Tuvo la revelación de quién era Cristo. Cuando él preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro hizo cosas extraordinarias cuando estaba con Jesús. Pero ¿qué pasó cuando Jesús le fue quitado? Cuando metieron preso a Jesús los religiosos, Pedro se quedó solo. Y una muchacha, la criada del sumo sacerdote, dice la Biblia, le dijo, tú también eres de ellos, porque tu hablar te delata. Qué maravilloso es que nuestro hablar nos delate. ¿A quién le pertenecemos? ¿De quién somos? ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Será que hablamos conforme a las circunstancias o cancelamos e influenciamos las circunstancias con lo que hablamos? Tu hablar te delata. Pedro era muy impulsivo. Su caída ya estaba anunciada. Jesús le dijo, Pedro, Simón, Simón, ¿me vas a negar 3 veces? ¿Yo? ¡Qué barbaridad! Hasta la vida doy por ti. Voy hasta la muerte por ti. Cuando calte el gallo, me habrás negado 3 veces. Y vino otro y le dijo lo mismo, y él comenzó a subir el tono. Dijo, no, yo no lo conozco a ese hombre. Vino otro y le dijo lo mismo, y comenzó a maldecir. Lo dice Mateo 26. Comenzó a maldecir, dice, no conozco al tal hombre. Y ahí cantó el gallo. Y ahí se acordó de las palabras de Jesús. Y dice que lloró amargamente. Se arrepintió. Pero ¿saben qué? Nos arrepentimos, pero necesitamos ser restaurados de la culpa. ¿Cuánta gente se arrepiente? Pero nadie le ha restaurado su identidad. Y si siguen sintiendo culpables. ¿Pero qué hizo Jesús? Esos peros, ¿qué hizo Jesús? Dice que cuando resucitó, fueron unas mujeres al alba y encontraron a un ángel que les dijo,
Díganle a los discípulos y a Pedro. No los puso en el montón, no lo puso en los 12. Los separó como alguien muy especial. Díganle a mis discípulos y a Pedro que voy a Galilea y ahí lo voy a ver. Ese es Dios. ¿Por qué nos podemos alejar de Él? Cuando te sientas culpable, corre a Él. El único que te puede quitar la condenación y la culpa es Cristo. Y cuando se presentó a ellos, todos estaban temblando y temerosos. Y les dijo, paz a vosotros. Siempre que estés en su presencia, la paz de Dios va a gobernar tu ser, tu alma y tu mente. Paz a vosotros. ¿Por qué se asustan? No soy un espíritu, tengo carne y hueso, los cuerpos glorificados que también nosotros vamos a tener. Pero ahí, ¿qué pasó? Hay un proceso también de entender, del entendimiento. Pedro, como era un líder, volvió a hacer lo que hacía antes, comenzó a pescar. Y todos los discípulos fueron con él. Y habían tratado de pescar toda la noche y no encontraron nada. Pero, otra vez Jesús. Pero Jesús se presentó en la orilla y preparó un desayuno para ellos. Un panal de miel y pescado caliente. Y cuando Juan dijo, es el Señor, ese Pedro impulsivo se puso su ropa y se lanzó al mar. Y fue. Y me dio. Y Jesús le dijo, con una pregunta lo sanó. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. En otras palabras más modernas, da de comer a mis hijos. Dale alimento a mis hijos. Fue restaurado. Pero ¿saben qué, amados? Faltaba algo, que es lo que estamos hablando en esta serie. Faltaba el poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús se les volvió a presentar y les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen a la promesa del Padre, hasta que sean embestidos de poder desde lo alto. Y ese temeroso que negó a Jesús por miedo a la muerte, enfrentó a los religiosos de la época y les dijo, ustedes crucificaron y mataron al autor de la vida. Y en ese día se convirtieron 3,000 personas. Y los religiosos les prohibieron que hablen en el nombre de Jesús. Vamos por favor a Hechos 5. Diciendo los religiosos, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos. ¿Qué dijo Jesús? Recibirán poder y me seréis testigos. Un testigo es uno que vio y oyó, pero que también defiende la verdad con su propia vida. ¿Sabe cómo murió Pedro? Crucificado igual que Jesús, pero él dijo, no merezco morir así como mi Señor, pónganme cabeza abajo. Crucificado cabeza abajo, murió como un mártir por la verdad. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Oiga, el Espíritu Santo era su amigo, lo pone en la misma categoría. Somos testigos y también el Espíritu Santo. Es que eso es lo que quiere ser el Espíritu Santo para nosotros, nuestro amigo, que le hablemos, que le preguntemos.
Todos somos sinceros, pero todos somos débiles. A veces queremos hacer cosas. Pregúntele al Espíritu. Nosotros somos testigos. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo está en todos nosotros, pero se manifiesta en aquellos que le obedecen. ¿Sabe qué hacía Pedro? Las crónicas de Pedro. Su sombra sanaba. Sacaban a la calle los enfermos, los lisiados, los paralíticos, los leprosos. Y Pedro pasaba y su sombra sanaba. ¿Qué? Era Cristo manifestado en él, haciendo la obra. Era el Espíritu Santo haciendo la obra. Entonces este indocto, dijeron, ¿quiénes son estos sin letras y del vulgo? Pero se nota que han estado con Jesús. Porque Él les dijo, en ningún otro hay salvación. No podemos ser salvos por ningún otro nombre, solo en el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Este indocto se volvió un hombre sabio. La inestabilidad de su corazón fue cambiada en firmeza. Alcanzó la madurez. Manifestaba un carácter templado, lleno de amor y de gracia. Y escribió 2 cartas que nos han servido, a miles, millones de personas desde la época de él. Entonces nos vamos a ir para terminar a la primera carta del apóstol Pedro. Aquí nos está hablando de los profetas del Antiguo Testamento que inquirieron diligentemente en la gracia que se nos iba a mostrar a nosotros. Ellos administraron toda la información, no para ellos mismos, sino para nosotros. Fueron buenos administradores, fieles administradores, sin tener el Espíritu Santo adentro. Y dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Qué hermoso, amados, es predicar guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas. Por ahí de todo el mensaje hay algo puntual que Dios te está hablando. Para otros en otra área. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y esto me tocó muchísimo. Un ángel no tiene nuestra naturaleza caída. Entonces un ángel nunca, jamás va a poder experimentar la liberación del pecado. Nunca jamás va a poder experimentar lo que se siente después de haber sido perdonado. Los ángeles nunca jamás van a poder experimentar lo que se siente ser un hijo de Dios. Ellos son creación de Dios. Nosotros somos hijos. Entonces esto es muy grande. Esto es un entendimiento que necesitamos que se desarrolle en nuestro ser interior, en nuestra mente. ¿Para qué? Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Se ha fijado que ahora hay una moda? Los pantalones de los jóvenes no tienen cinturones, son bien medio abajo, están flojos, están bien sueltos, se les caen por todos lados. Entonces, cuando estaba haciendo esto me vino esa idea. Cuando algo está flojo, cuando algo se te está por caer, ¿qué tienes que hacer para que no se te vea todo? Ceñirte, pues, ¿no ves? Ponerte un cinturón para que no se te caiga. Cuando tu entendimiento está por desviarse, cuando tu entendimiento está por aflojar de la verdadera fidelidad a Cristo, ¿qué tienes que hacer? Ceñir los lomos de tu entendimiento. ¿Y por qué dice lomos? Es que esta carta, si ustedes la leen, es muy profunda. Los lomos tienen 2 connotaciones. Una es, en los lomos también están
los órganos que van a desechar los alimentos. Nosotros comemos y los alimentos son procesados. Y los que sirven, los que son buenos para nuestro cuerpo, son metabolizados, pero los demás son desechados. Y eso tiene que ser una parte de nuestro entendimiento, ser selectivos. ¿Qué apropiamos? ¿Qué vemos? ¿Qué miramos? ¿Qué escuchamos? Pero la otra connotación de los lomos, que es que en esta parte están los órganos reproductores de la vida. Si nuestra mente no es renovada, la vida de Cristo no va a operar, no vamos a caminar en la mente de Cristo. ¿Y saben qué? Cuando alguien esté necesitando, probablemente, en vez de ministrar vida, podrás ministrar temor o duda. Una vez le preguntaron a un cristiano, oiga, la cosa está fea, esperando el hombre recibir una respuesta de ánimo, de aliento, porque sabía que era un cristiano. ¿Y sabe qué contestó el cristiano? Sí, y va a quedar peor. Oiga, así podemos estar. Si nuestra mente no es renovada en la verdad, hay una victoria eterna para cada uno que ha creído que es un hijo de Dios. Lo hemos visto, lo hemos comprobado. Todos los negocios de un área pueden estar en bancarrota, pero hay un hijo de Dios, ese está abierto, vendiendo. Es verdad. Hay una gracia que hace una diferencia muy grande. Pero si no lo apreciamos, si no lo entendemos, entonces, amados, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A eso vamos, a que Él pueda manifestarse a través de nuestras vidas. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, nosotros tenemos un testimonio de hijo. Es Cristo. Obedeció a su Padre de tal manera hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también tenemos un testimonio de Padre. ¿Cómo ministró a su Hijo? ¿Cómo le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Impulsando su identidad, afirmando su identidad para cumplir el propósito que había venido a la tierra a hacer. Y eso es lo que te dice a ti. Y te lo digo que te lo dice. Tú eres mi hijo, mi hija amada. En ti me complazco. No os conforméis a los deseos. ¿Sabes qué significa conformarse? Tomar la forma de algo. No tomes la forma de los deseos, de tus impulsos, de tus pasiones antes de Cristo. Porque te deforman. ¿Qué te deforman? El pensamiento, el carácter. ¿Sabes qué? El pensamiento va a orientar nuestra conducta. Por eso es que hay muchas veces que queremos hacer el bien, dijo Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago, miserable de mí. El mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Por qué? Paradigmas de una mente antigua. Por eso es que tiene que ser renovado el vino viejo con el vino nuevo, la nueva información de Cristo, la nueva creación, la nueva naturaleza. Entonces, a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Aquí nos está hablando algo muy espectacular. Hijos, conformarse, ignorancia. ¿La ignorancia de qué? Es que soy analfabeta. No está hablando de eso. La ignorancia de tu propósito, la ignorancia de tu destino. Tú tienes un propósito y un destino. El propósito por el cual estamos aquí en la tierra es muy glorioso, es muy grande. En primer lugar es conocer a Cristo y darlo a conocer en lo que hagas. Si eres un científico, si eres un abogado, si eres un ingeniero comercial, lo que sea que fueres,
dentro de esa asignación que tienes, ahí puedes cumplir, colaborar con el propósito eterno de llevar vida. Qué hermoso es hablar palabras que ministren amor, aceptación, gracia. Estamos en un mundo donde hay mucha descalificación, donde hay estratos. Ah, no, ese no es de mi estrato social. Amados, todas son almas que necesitan el amor. En cualquier estrato que estén, sienten lo mismo. Necesitamos impartir vida donde estemos. Necesitamos impartir el amor donde estemos. Necesitamos aceptar a la gente como es, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto también la gente lo piensa que es no moverme, no hacer, no reír, no disfrutar, no charlar, no ver una película, no. La santidad es ser apartados para un propósito glorioso y eterno. Sigamos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es el temor? Es lo que nos inhibe de pecar, lo que nos ayuda a no desviarnos del proceso, del camino, de la bendición de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Aquí está, vano es vacío de Cristo, de la verdad. Y todos hemos recibido esto. Por eso es que necesitamos la revelación del Padre Celestial para tener sustancia, consistencia, afirmación en la identidad. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el último dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es su destino, no estar en ansiedad, sino en paz, en gozo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay una esperanza que no avergüenza, amados. Si tú estás esperando en Dios, jamás serás avergonzado. Sigamos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce carácter, un carácter manso, humilde, paciente. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, esta esperanza no te va a avergonzar. Si estás esperando en Cristo, siendo guiado por el Espíritu Santo, ciertamente que todo el propósito y el plan de Dios extraordinario para tu vida se va a cumplir. Solamente necesitamos ser guiados por el Espíritu para permanecer en Él.